Estoy conversando con mi alumno Huáscar Mateo de Yaguate, San Cristóbal, hijo de 2 policías. Algo que no se ve muy frecuente. Hijo de 2 policías, viviendo en barrio pobre, pero al mismo tiempo el muchacho desde a temprana edad fue un modelo de disciplina, de educación, y es un referente de éxito. Tú me dijiste, alumno, el C anterior, que piensa que ellos buscaron un equilibrio de carácter. Uno muy con firmeza de carácter y tu mamá una persona muy pasiva. Muy pasivo. Pero que es raro una mujer pasiva meterse a policía. Porque la mayoría de las mujeres que son policías es como si fueran hombres también. O sea, hay las militares, sobre todo la policía, igual que las abogadas, la mayoría, tú eres abogado igual que yo, tú has tratado con muchas abogadas, son fuertes la mayoría de las abogadas. Es muy difícil cuando uno trata con una doctora, una médico, algo, es muy difícil. Cómo las profesiones son atractivas para las personas, tomando en cuenta la naturaleza del ser humano, eso es muy interesante. Porque también la Policía Nacional, donde hay mucha gente honorable, y tú vienes de un hogar honorable, que ejemplo, hay muchos tigres que se han enganchado a policía, de barrio caliente de la capital, y el deterioro de esa institución tiene que ver con eso. Entonces, ¿cuántos hijos, cuántos hermanos tú tienes? Mi papá tiene 5, mi mamá tiene 3. Entonces son 4 hembras y varón solamente yo. ¿Y todos han estudiado? 3. ¿Qué han estudiado? Mi hermana es psicóloga, trabaja en el Ministerio de Educación. Tengo una hermana que terminó también el Derecho, pero ella está en Estados Unidos, y yo que soy abogado. O sea, que con ingresos limitados como policía ellos pudieron educar a sus hijos. Sí, mi mamá y mi papá en eso le doy un 100 de 10. Se preocuparon siempre para que nosotros estudiáramos. En principio yo no era muy amante al estudio, pero después mi papá y mi mamá me hicieron entender que el futuro de nuestro país depende de que nosotros estudiemos. Aquí en este país hay una animadversión en contra de los policías. Hay una poca valoración y un poco reconocimiento al trabajo que ellos hacen, y hay mucha gente buena. Pero hay una parte humana que aquí nunca se ha tocado en materia de comunicación, y tiene que ver con la ansiedad en que viven los hijos de los policías. O sea, cuando ellos salen a la calle a trabajar en la mañana, sus hijos al despedirlos sienten algún temor, porque ellos salen a combatir delincuencia. ¿Qué se siente ver su padre y su madre ponerse el uniforme de policía, el kepe de policía, tomar su arma de reglamento y salir para la calle? ¿Qué siente un niño que se queda en el hogar? En mi familia fue algo inusual. Mi mamá nunca usó arma de reglamento. Mami iba al trabajo, ella trabajaba en la preventiva, siempre amanecía, era oficial del día. Tú amanecer sin tu madre en tu casa es un poco difícil, porque cuando mi papá dejó la policía, ya cuando nosotros éramos un poquito más jovencitos, y ahí pasó a trabajar en los vecinos, que de hecho fue que le gerenciaron la casa donde nosotros vivimos en Yaguate. Pero mi mamá nunca usó armas de reglamento, y algo preocupante cuando a ti te dicen que le pasó a algún policía que trabaja en la cárcel de Najayo, que le pasó a algún policía. Te preocupa porque tu mamá viene de ahí. Por ejemplo, a mí nadie me puede hablar en contra de la policía, porque nadie sabe el trabajo que pasa en los hijos de los policías. Tú te inclinas por lo comunitario, tú te inclinas por lo deportivo. ¿Eso lo haces tú como vocación personal o que fuiste estimulado por otro miembro de tu familia? En mi familia no hay deportistas. 3 hay, que los 3 lo han firmado. Pero no hay ese. Donde yo me crié, nosotros siempre jugábamos la tablita, la latica, el escondido y todo eso, y de ahí me fue criando con ese deseo de ser y de estar en el deporte. Pero yo no hago eso de que con ningún tipo de interés, sino que me sale siempre del alma. Pero pudiéramos decir que tú eres el primer miembro de tu familia con una vocación hacia construir un liderazgo. Sí. Porque tú entras muy temprano en la política. De hecho, mi familia... Hijo de policía metido desde muchachito a político. De hecho, mi familia, el único político soy yo. No hay más. Los demás que son dados a la religión o a qué.
Yo tengo 2 hermanas que están en la religión, tengo los primos, pero no le llama la atención la política. ¿Y qué te atrajo a ti de la política? Yo me crié, como le dije, en un hogar que eran policías y me enviaron por un tiempo donde mi abuela era peñagomista hasta la muerte. Entonces uno siempre se criaba con ese asunto. Cuando Peña Gómez murió en el 98, entonces como que se creó en mí ese deseo de participar en la política y hasta ahora nunca he parado de ser político. O sea, es la muerte de Peña Gómez que te conmueve. Sí, Porque con la muerte de Peña Gómez, entonces tú recibiste un cúmulo de información sobre Peña Gómez. Y un porcentaje muy importante de la juventud dominicana fue impactada por el acontecimiento. Inclusive en los estudios de mercado nosotros medimos un nivel de frustración y de desencanto social, porque entonces la gente entendió que este país fue mal agradecido con Peña Gómez, que no se le permitió llegar a presidente. ¿Tú estuviste en esa onda de pensamiento? sí, inclusive siempre he pensado que qué hubiese sido de nosotros si Peña Gómez hubiese gobernado este país. Me hubiese gustado verlo ser presidente, al igual que el profesor Juan Bosch también. Me hubiese gustado ser presidente más allá de los 7 meses que Pero duró. tú entonces piensas que Peña Gómez hubiese hecho una gestión extraordinaria y grandiosa. Creo que Porque en la sociedad hay mucha gente que tenía miedo. no, porque nosotros somos nacionalistas. Cuando a nosotros se nos pone el tema de los haitianos, nosotros aborrecemos a cualquier persona que se vea pro haitiano, por eso. Pero a mí, de manera personal, me hubiese gustado ver tanto a Peña Gómez o leer a Juan Bosch ser presidente por 4 años. Pero entonces tú entras a la política es al PLD, no al partido de Peña Gómez. ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención el liderazgo de Leonel en ese momento. ¿En qué momento? ¿En qué año? En el 98. Yo era un niñito. Yo siempre he favorecido al liderazgo orador. El habla empática. El habla empática. Eso salió de mi vida a partir del 2012, cuando Danilo entonces implanta otro tipo de gobierno, otro tipo de presidente. Entonces tú es cautivado por el carisma de Leonel, por el don del verbo de Leonel, y entonces en una segunda etapa tú estás siendo cautivado por la empatía, la naturaleza humilde y sencilla de Danilo. ¿Es así? Sí, sí. Es como un puente que se ha dado. Me llama mucho la atención la sencillez y la humildad de Danilo. Inclusive un referente de liderazgo. Ahora mismo cuando usted ve un aspirante a presidente que se para en un puesto de chicharrón y come, usted lo asocia con Danilo. Cuando usted ve un presidente ya con jean y con tenis, usted asocia a Danilo. Cuando ve un presidente que cruza un río o que se asemeja a un acto de sencillez de lo que hace Danilo, usted de una vez lo compara con el presidente Danilo Medina. Entonces vamos a hablar de la influencia del líder en los seguidores. Probablemente entonces al principio tú te enfocaste en desarrollarte políticamente para cultivar el don del verbo. Sí. O sea, ese ejercicio de comunicación en gráfica de Leonel. Pero ahora tú estás dominado y más atraído por la humildad y la sencillez de Danilo. ¿Eso ha traído algún cambio en tu vida? Sí. ¿Cómo se ha expresado ese cambio? Trato de ser más sencillo y estoy más cerca de lo que siempre he estado de las personas. ¿Y cómo tú expresas la sencillez? Estando siempre con las personas, aunque estén un poco más debajo que ti. O sea, ahora tú miras hacia abajo Sí, y ves que el ser humano es igual que tú. sí. Y tú entiendes que al escuchar a una persona socialmente por debajo de ti, al distinguir esa persona, al prestarle atención, tú contribuyes a que sea feliz. Y uno aprende mucho. Cosa que yo estaba errado en el pasado. Yo entendía que uno aprendía Del superior. del superior y no es así. Uno aprende de las personas, de lo que están en el barrio, de lo que están en la esquina, de lo que están en los campos. Tú aprendes cosas nuevas hablando con ese tipo de personas. Entonces porque tú tienes el propósito de trascender en política, tú socializas con esos niveles bajos de Yaguate. Claro. Pese a que nosotros somos un municipio privilegiado, me manejo en todas las áreas. No tengo ese de que Tú no te consideras el abogado No. Porque los profesionales del derecho, esa es una carrera peligrosa. El abogado primero desde que se pone un traje ya, va mirando por encima del hombro, el mismo conocimiento de la ley va mirando por encima del hombro. Tú no has caído en esa fase. Ahora hay una tendencia hacia el derecho humanizado.
Yo hablo para el que está conversando conmigo me entienda. Yo no uso palabras que no van a entender. Eso no va conmigo. Eso quedó en la historia conmigo. Entonces, estructuralmente en el PLD, tú has sido una persona que ha estado en los movimientos juveniles de tu municipio, en las últimas campañas electorales. Tú has tenido responsabilidad importante. ¿Cómo tú te ves en el 2020 haciendo qué en esta campaña que viene? Eso lo va a decidir el pueblo y el partido, profesor. Cuando entraba aquí a la entrevista, me preguntaba una persona que a qué yo aspiro, porque me ven siempre en las redes sociales, haciendo aportes. Y yo siempre he dicho que las aspiraciones no son de uno, son del pueblo. Muchas veces tú aspiras a alcalde y la gente entiende que tú tienes que aspirar a regidor. Y cuando te lanza alcalde que no gana, tú le echas la culpa al pueblo. No, la culpa es suya. Porque ustedes dijeron con tiempo que usted debió aspirar a regidor. En el 20 yo me visualizo con un nuevo mandato del presidente Danilo Medina, al cual me identifico con su obra de gobierno, la cual ha sido excelente. Y estaré como un soldado a lo que el partido disponga. O sea, en el 20 tú estarás trabajando las candidaturas de tu partido, pero no tú en la boleta como candidato. Ahora todavía no. Eso va a depender tanto del pueblo como de mi partido. Pero no falta mucho tiempo para decidir eso, porque, por ejemplo, en ese municipio y en todos los municipios de San Cristóbal hay déficit de liderazgo joven. Entonces, cuando tú tienes jóvenes que al mismo tiempo son profesionales, que al mismo tiempo trabajan, que al mismo tiempo son reconocidos por la iglesia, que al mismo tiempo son valorados por la sociedad, son especie de una reliquia que tienen que entrar en el proceso. Entonces el proceso de primarias abiertas que viene, si 100 o 200, 400 gente entienden que tú debes estar, tú no debes desaprovechar la oportunidad, porque es que ese ejercicio que viene, siendo árbitro la Junta Central Electoral, es la compuerta que se va a abrir para que el liderazgo joven comience a participar sin temor de que le van a engañar en las estructuras de su partido. De hecho, profesor, yo me sentí muy contento cuando aprobaron la ley de partidos con primarias abiertas. Usted sabe que se daba el caso de que usted era de un municipio donde un tutumpote manejaba el partido, usted no podía aspirar porque usted no era del agrado, pese a que usted tenía un liderazgo en el municipio. Ahora no, con la ley de partido y las primarias abiertas, si usted tiene el corazón en el pueblo, usted puede aspirar, porque ya nadie podrá detener esa candidatura suya. Entonces, mi alumno, tú acabas de decir que la ley de partido va a contribuir a mejorar la calidad de la democracia. Estoy conversando con mi alumno Huáscar Mateo de Yaguate, San Cristóbal. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.
agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Un pueblo que trabaja ve los resultados de la mano de una institución que protege el patrimonio dominicano. El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, fortaleciendo las iniciativas del presidente Danilo Medina, invierte más de 1.000 millones de pesos en obras vitales. 80 millones de pesos para colector de aguas residuales Monte Adentro, Don Pedro, Los Laureles, Los Samanes, Jardines del Este, Villa María, que serán conectados con el sistema de aguas residuales de Rafey. 168 millones de pesos en 50 aulas de docencia y 3 edificios de laboratorios en el Politécnico Don Bosco. 8 millones de pesos para la remodelación del edificio empresarial Santiago. 600 millones de pesos en Acueducto Múltiple Las Canelas, Ciudad Juan Bosch y Hato del Yaque. Canchas, estadios de béisbol, iglesias, centros deportivos y muchas obras por todo el territorio nacional. Un presidente con visión, un gerente que ejecuta, un pueblo que trabaja y un país que avanza. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, de la mano con la comunidad.